Hola chicos, bienvenidos. Resolvamos a continuación el siguiente ejercicio. Se nos pide considerar la función f de x igual a 1 sobre x, definida solamente para valores positivos, y se nos pide demostrar que el área del triángulo formado por la intersección de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto a, 1 sobre a y los ejes ordenados es independiente del punto A que se tome. Creo que es muy importante en esta situación hacer un bosquejo para precisamente darse una idea de qué triángulo es el que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, fíjense, a continuación, la gráfica de f se vería más o menos de esta forma, ¿no? Esta es la gráfica de la función f de x, definida solamente para valores de x mayores que cero, ¿no? Entonces, cuando nosotros consideramos un número a en el dominio de la función, o sea, un número a positivo, pues entonces el punto correspondiente a ese número a en la gráfica de la función, pues va a ser precisamente a, 1 sobre a, ¿sí? Entonces va a ser un punto acá en la gráfica. Ahora, nos dicen que tenemos que probar que el área del triángulo formado, dice, por la intersección de la recta tangente a la gráfica de f en el punto a1 sobre a,1 sobre a. La recta tangente a la gráfica en dicho punto, pues es precisamente esta función, esta línea, ¿no? Esta es la línea, la recta tangente a la gráfica de f en el punto a,1 sobre a. Entonces, nos piden probar que el área del triángulo formado, dice, por la intersección de la recta tangente a la gráfica de f en el punto a,1 sobre a y los ejes ordenados. Entonces, ¿qué triángulo nos están pidiendo? Ah, pues este es el triángulo que nos están pidiendo, ¿no? Que nos están pidiendo calcularle su área y verificar que esa área es independiente, dice, del punto A que se tome. Esto es, si nosotros hubiéramos tomado, por ejemplo, el punto A por acá, pues nos fijamos cuál es el punto correspondiente en la gráfica de f a dicho A, y entonces calculamos o buscamos la recta tangente en dicho punto y nos fijamos en el triángulo que se forma, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que probar que el área no depende del punto A, o sea, tenemos que calcular literal el área y entonces ver que la expresión que nos quede sea algo constante, ¿no? Sea algo que no involucra al A que estamos tomando. Entonces, pues bueno, cuando nosotros calculamos la ecuación, o bueno, cuando calculamos la recta tangente a la gráfica de f en el punto a,1 sobre a, pues tenemos que calcular la ecuación de la recta tangente, ¿no? La ecuación de la recta tangente es esta, y entonces, con esta ecuación, lo que nosotros podemos encontrar son los puntos de intersección de la línea tangente con cada uno de los ejes coordenados, ¿no? Entonces resulta que cuando x es igual a cero, el valor de y es 2 veces a. Sí, 2 sobre a, perdón. Entonces el punto de intersección es de la recta tangente con el eje y es 0,2 sobre a. Luego, cuando y es igual a cero, x es igual a 2 veces a. Entonces el punto de intersección de la recta tangente con el eje x, pues es precisamente 2 veces a, cero. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta ya con esta información, pues tenemos bastante bien definido la, el triangulito y podemos calcular el área. Pero bueno, entonces el triángulo que tenemos que considerar es este, ¿verdad? Es este triangulito que si consideramos, por ejemplo, como la base de este lado, de base 2 veces a y de altura 2 sobre 2, ¿no? Entonces es un triángulo rectángulo, este, y podemos muy fácil calcular su área, ¿no? Entonces el área del triángulo en cuestión, pues es simplemente base por altura, y aquí todavía faltó, sobre 2, ¿no? Entonces base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Y finalmente, pues esto es igual a 4 sobre 2 es igual a 2. Entonces el área del triángulo, pues es en efecto
2 y es un número, es una constante que si pueden observar, pues no depende del punto A, ¿no? Que es precisamente lo que se nos pedía verificar. Teníamos que probar que el área era independiente del punto en el que nosotros tomábamos. ¿Sí?